Vladimir a la una. Bueno, continuamos con Oscar Schemmel. Y te había dejado una pregunta con respecto, por ejemplo, si la oposición se presentara, vamos a suponer que las elecciones fuesen en abril, pues, o quizás ahora en marzo, porque todavía no sabemos la fecha. Ayer el presidente Maduro dijo el domingo que supuestamente iban a hacer el CNE iba a anunciar ayer la fecha, o lo instó. El CNE no lo ha hecho, están esperando qué pasa en República Dominicana. Pero vamos a suponer que la oposición logra ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y escoge un candidato unitario, que hoy todavía no está claro ese panorama, y todos deciden ir, o la absoluta mayoría decide ir. El presidente Maduro está a salvo de un voto castigo. ¿No le podrá pasar lo mismo que le pasó a Daniel Ortega frente a Violeta Chamorro en el 1989? Sí. Son realidades distintas. Claro, pero hay que aprender. Como el presidente dice que hay una guerra económica. Claro, en Nicaragua hay una guerra armada y económica. Chile. En Nicaragua. No solamente el Chile de Allende, estoy hablando del Chile post-Pinochet. Ese extraordinario triunfo electoral de unas fuerzas de oposición que estaban muy divididas, pero además peleaban contra una dictadura brutal que controlaba todas las instituciones y manejaba el organismo electoral a su antojo. Estamos hablando de Pinochet y ganó. Fíjate que ganó. Y una pregunta que te voy a hacer a ti, aquí entre nos, ¿el gobierno controla a su antojo el CNE o no? Ok, ese es interesante. Para ti, sí. Te la pregunto, es interesante. ¿lo controla o no? No lo debe controlar totalmente. Sí, te lo estoy preguntando. Bueno, no lo debe controlar totalmente cuando la oposición ha ganado procesos electorales importantes, importantísimos, y ha alcanzado incluso ni porcentajes de votación. Pero, por ejemplo, las fechas que se ponen son las fechas que le convienen al gobierno, por ejemplo. Eso es interesante, en mi opinión. Pero te hice una pregunta antes de eso. Sí, tiene que ver con eso. En mi opinión, fuera de los estudios, en mi opinión personal, yo sí creo que hay una agresión interna y externa contra el gobierno bolivariano, a partir de ahí contra el Estado-Nación, que hay una tentativa insurreccional de por lo menos 15 años, que ha radicalizado al gobierno bolivariano y lo ha obligado a ocupar espacios. Si el Tribunal Supremo, estoy hablando del 2002, si el Tribunal Supremo hubiera mantenido, sacan a Chávez. Si las Fuerzas Armadas hubieran seguido en manos de la derecha, sacan a Chávez, ni siquiera compiten en elecciones, sacan a Chávez. La violación de los derechos humanos, que es un tema incesante. ¿Por qué se acusa a Venezuela y no a México, que tiene un expediente en violación de derechos humanos? Mucho brutal. El caso de los estudiantes, solamente de los 43 estudiantes calcinados, asesinados, es solamente un episodio. ¿Y en tu opinión, los asesinatos en Colombia contra líderes populares, los asesinatos de periodistas en México. Pero no nos vayamos ni para México, no, es importante porque hay una doble moral para analizar unos casos y para analizar otros. Pero en el caso venezolano, aquí hay una participación electoral importante que se niega, pero vemos como Santos en Colombia gana con el 10%, Macri con el 27%, Peña Nieto con el 25%. La participación es importante, pero yo te hice una pregunta, Schemmel, que tiene que ver con el voto castigo. ¿Está salvo si la oposición se presentara unificada? Se iría, y después podemos hablar de derechos humanos, porque me gustaría tu opinión como constituyente si se respetan o no los derechos humanos en Venezuela. Lo que yo siento, lo que percibo, lo que entiendo, es que hay una arremetida contra el país. Las declaraciones del secretario de Estado son por lo menos arrogantes. Llamar a un golpe militar, de revelar que sí, que hay un plan para derrocar al gobierno. Eso son declaraciones terribles. El voto castigo. La pregunta era si estaba a salvo el presidente de un voto castigo en condiciones. El voto castigo es un factor importante. Yo creo que en este escenario electoral hay varios factores importantes. La maquinaria electoral, la campaña, son importantes. También es importante la relación que se tenga con los sectores populares, el conocimiento de la sensibilidad popular, el voto castigo y el voto de la fe, que es lo que estamos observando ahorita como un elemento importante que está moviendo a los venezolanos. Fe en que las soluciones vendrán, no esperanza porque ya no espero más. ¿Entiendes el fenómeno? Entonces, ahora, si no esperan más es porque están cansados, ¿no? Bueno, quieren soluciones ya. Porque están cansados de esperar. Claro, por eso pasan de la esperanza a la fe.
y mantienen el respaldo. Mantienen el respaldo. ¿Y si se acaba la fe? Vendrán otros. Si no ten fe, no ten luz. Vendrán otros. El tipo de la vendrán otros. El problema es que ni con un candidato unitario con un candidato unitario no es suficiente para ganar. Hace falta cambiar la correlación de fuerza social, cultural y simbólica. Hay que tener un mensaje, hay que hacer campaña, hay que tener maquinaria, hay que defender los votos. Lo que se hace normalmente es increíble que la oposición, pidiendo elecciones ya, cada cierto tiempo, no tenga las mínimas herramientas eficaces para ir a competir en un proceso electoral. Yo hubiera estado preparado desde hace 3 años, porque este es un proceso muy dinámico, inesperado, vertiginoso. Debería estar preparado para distintos escenarios, incluyendo el electoral, pero solo escenarios democráticos, por supuesto. Entonces no echarle la culpa al otro que es más vivo que yo para justificar mis torpezas, mi ignorancia, mi brutalidad. No tiene sentido. O sea, la oposición es yo creo torpe, que ya, bruta e ignorante. Para decirlo menos. Es un liderazgo que ha fracasado en los últimos 18 años. ¿Es obvio o no? Es obvio que ha fracasado. Y cada vez que fracasan se aumentan el sueldo o ascienden. En cualquier país, incluyendo Haití, y lo menciono por su atraso institucional democrático, un liderazgo que pierde, que se equivoca, que comete errores, le da paso al otro. Bueno, por ese camino, los gabinetes económicos deberían renunciar. Estamos hablando de la oposición. Pero digo, en claro, la gestión, por ejemplo. Supuesto, yo creo que el clamor... ¿Estás de acuerdo conmigo que si el gabinete económico ha fracasado, debería renunciar todo el gabinete económico? El clamor de los chavistas, de los independientes y de los opositores es que el gobierno tome medidas y asuma una política económica más moderna, menos trasnochada. Frente a la economía, Chemel, para irnos a la pausa. La principal preocupación de los venezolanos. ¿El presidente Maduro ha fracasado o no en su política económica? Sí, claro, por supuesto. Ahorita tú no observas señales de Entonces, por ese camino, ¿tú estarías de acuerdo en que se le pida la renuncia al presidente Maduro por haber fracasado en su política económica? Ha fracasado, pero tiene que terminar su mandato y que el pueblo decida en votaciones si le da otra oportunidad o lo castiga. Ahora, lo que sí es cierto, para colocar el otro lado de la moneda, lo que sí es cierto es que hoy el principal referente, la atención que se concentra sobre su figura es la de Nicolás Maduro. Todo el mundo está pendiente de lo que va a hacer Maduro en economía. Nadie está pendiente de las propuestas de la oposición o de otros candidatos porque no existen. Y eso le da una ventaja adicional. Eso le da una ventaja adicional de gestionar la fe. Se ha ido muy rápido este programa. programa. La fe, las expectativas. Nos queda una sola parte, ¿vale? Pero tenemos un tuit por aquí. Vamos a ver, públicalo. Ya lo tienes aquí, el tuit. Ajá. Después, por un momento, de sus efectos partidistas y responda como analista, ¿cómo se explica que una población que pasa tantas dificultades al punto de comer de la basura pueda darle un solo voto al responsable de la crisis? Pregunta Nelson Alfonso, lo vamos a responder al retorno. Sí. Por aquí me dice un tuitero lo siguiente, ¿no? Que, Dios mío, déjalo hablar. No, y me dice a mí, y deja de estar jalándole mecate a Oscar, a Mendoza, me dicen por aquí, ¿no? Bueno, este señor que dice eso tiene todo el derecho de decirlo, pero que, como que no vio la entrevista de Poleo con Jaime Bailey. Claro. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Ya venimos. No vamos a llegar hasta ahí. Por Dios, vale.